¿Alguna vez has sentido que tu propio cuerpo te traiciona justo en el momento más importante? No cuando estás distraído, sino precisamente cuando intentas estar presente, cuando quieres mantener la calma, cuando sabes lo que deberías hacer, y aún así, algo dentro de ti se adelanta, reacciona, se tensa, te arrastra. No es casualidad, tampoco es debilidad. Es una experiencia profundamente humana que fue observada y comprendida hace miles de años, aunque hoy casi nadie la reconoce por lo que realmente es. Las tradiciones antiguas no hablaban del cuerpo como una simple máquina, lo veían como un campo simbólico, donde se libra una batalla silenciosa entre la conciencia y la reacción automática. Por eso muchas historias que hoy se leen como relatos externos, en realidad describen procesos internos, dramas del alma que no ocurren allá afuera, sino dentro de cada ser humano, una y otra vez, en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo invisible. Este vídeo no trata de anatomía en el sentido moderno. No hablaremos de términos técnicos ni de explicaciones frías. Hoy vamos a descorrer un velo más profundo, el de ese punto interno donde pierdes el control sin darte cuenta, donde algo en ti decide antes que tu conciencia. Los antiguos lo llamaron, de forma simbólica, el nervio de Judas, no porque sea maligno, sino porque representa el lugar donde el miedo, la tensión y la supervivencia venden tu energía más valiosa a cambio de una falsa sensación de seguridad. Te contaron que Judas fue un personaje histórico que traicionó a otro hombre, pero esa es solo la capa superficial del símbolo. La verdad más incómoda es que la traición no ocurrió fuera, ocurrió y ocurre dentro. Cada vez que reaccionas en lugar de responder, cada vez que el impulso domina al discernimiento, cada vez que el cuerpo toma el mando sin consultar a la conciencia, existe en ti un centro sensible, profundo, que escucha tu estado interno y lo traduce en acción inmediata. Cuando ese centro se activa desde el miedo, el cuerpo entra en contradicción consigo mismo, no porque esté roto, sino porque ha sido entrenado para sobrevivir, no para despertar. Y en ese punto exacto, muchas personas sienten que se fallan a sí mismas, sin entender por qué. Este vídeo no busca culparte ni generar temor. Busca algo mucho más transformador, ayudarte a reconocer el instante exacto en que ocurre esa traición interna, porque lo que se vuelve consciente deja de gobernarte. Cuando ves al traidor interno, deja de operar en la sombra. A lo largo de este contenido exploraremos por qué las tradiciones asociaron la traición con el cuerpo y no con la mente, cómo un solo punto interno puede inclinar la balanza entre claridad y caos, por qué el verdadero conflicto nunca fue externo, y cómo recuperar autoridad interior sin lucha, sin represión y sin violencia contra ti mismo. Esto no es una acusación contra tu cuerpo, es una invitación a comprender su lenguaje oculto. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti te sabotea en momentos clave, quédate, porque cuando comprendes dónde ocurre la traición, comienza también el camino de la reconciliación interior. Las tradiciones antiguas no separaban el cuerpo del espíritu. Para ellas, el cuerpo era un texto vivo, un pergamino sagrado, donde se escribían las leyes invisibles de la conciencia. Cada gesto, cada tensión, cada reacción automática tenía un significado profundo. Por eso, cuando hablaban de traición, no se referían únicamente a un acto moral, sino a un fenómeno interno, el momento en que una parte del ser deja de obedecer a la conciencia superior y responde a impulsos más antiguos, más primarios, más densos. En los relatos simbólicos del pasado, la traición nunca ocurre en la mente pensante. Ocurre antes. Ocurre en un punto silencioso donde la intención aún no ha tomado forma, pero el cuerpo ya decidió. Los sabios sabían que existe un umbral interno donde la energía se divide. Una corriente asciende hacia la claridad y otra desciende hacia la reacción. Ese punto intermedio era visto como un cruce peligroso.
un lugar donde el ser humano puede perder su centro sin notarlo. Por eso muchas escuelas espirituales enseñaban primero a habitar el cuerpo antes de intentar comprender la verdad. Decían que quien no gobierna su templo interno jamás podrá sostener una visión elevada. La traición no era vista como pecado, sino como olvido. Olvido del eje, olvido del centro, olvido de quien observa y quien reacciona. En los antiguos mitos, el traidor siempre aparece cerca del corazón, pero no en él, cerca de la palabra, pero no en la voz, cerca de la voluntad, pero no en la decisión consciente. Esto no es casual. Representa ese espacio donde la energía emocional no ha sido integrada y se vuelve impulso. Allí, el cuerpo responde con rigidez, huida, bloqueo o ataque, incluso cuando la conciencia desea otra cosa. Los maestros decían que cuando el cuerpo entra en ese estado, el ser humano se vende por monedas invisibles, no monedas materiales, sino intercambios internos. Sacrifica paz por control, claridad por seguridad, presencia por supervivencia. No porque quiera, sino porque fue entrenado así desde tiempos antiguos, cuando sobrevivir era más importante que comprender. Este conocimiento no se enseñaba abiertamente, no porque fuera peligroso, sino porque requiere madurez interior. Comprender que el cuerpo puede actuar en contra de la conciencia es incómodo. Derrumba la idea de que somos plenamente dueños de nosotros mismos. Pero también abre una puerta poderosa. Si existe una traición automática, también existe la posibilidad de una lealtad consciente. Las culturas antiguas hablaban de domar el animal interno, no para castigarlo, sino para escucharlo. Sabían que el cuerpo guarda memorias antiguas, reacciones heredadas, reflejos acumulados. Cuando esas memorias gobiernan, el ser humano vive desde el sobresalto. Cuando son integradas, el cuerpo se convierte en aliado del despertar. Este es el verdadero trasfondo del símbolo de la traición. No es una historia de culpa, es una advertencia amorosa. Si no reconoces el punto donde tu energía se divide, vivirás reaccionando incluso cuando creas estar eligiendo. Y desde ese estado, el mundo siempre parecerá hostil, urgente o amenazante. Pero cuando ese punto interno se vuelve consciente, algo profundo ocurre. El cuerpo deja de ser un traidor silencioso y se convierte en un guardián. Ya no responde al miedo, sino a la presencia. Ya no huye de la vida, sino que la sostiene. Los antiguos no buscaban eliminar este punto interno, buscaban iluminarlo, porque sabían que donde nace la traición, también puede nacer la soberanía interior. Existe un instante invisible, tan breve que casi nadie lo percibe, donde el cuerpo responde antes de que la mente formule una idea. No es pensamiento, no es emoción consciente, es un reflejo profundo, una orden silenciosa que se activa desde lo más antiguo del ser. Ahí es donde ocurre lo que muchos llaman traición, pero que en realidad es una desconexión momentánea del centro. Los antiguos sabían que el cuerpo no es neutro, es memoria viva, guarda historias que no recuerdas, aprendizajes que no elegiste y respuestas que se grabaron cuando aún no tenías palabras. Cuando algo en el presente se parece, aunque sea mínimamente, a una amenaza pasada, el cuerpo no pregunta, actúa, se tensa, se encoge, se acelera, y en ese movimiento automático, toma decisiones que no siempre coinciden con tu verdad actual. Por eso hay momentos en los que dices cosas que no querías decir, te alejas cuando deseabas permanecer, o te paralizas cuando sabías exactamente qué hacer. No fue falta de voluntad, fue un antiguo programa tomando el control. La conciencia llega segundos después, preguntándose, ¿por qué reaccioné así? Ese desfase es la señal más clara de que el centro fue abandonado por un instante. Este punto interno no distingue entre peligro real e imaginado. No entiende de contextos modernos ni de crecimiento espiritual. Solo responde a patrones. Cuando gobierna,
La vida se vive como urgencia constante. Todo parece personal, todo parece ataque, todo parece decisión que debe tomarse ya. Y desde ahí, el ser humano se agota, se confunde y se traiciona una y otra vez sin saber por qué. Los sabios describían este estado como vivir desde la periferia. Significa habitar los bordes del ser, lejos del eje. Cuando estás en la periferia, reaccionas al mundo. Cuando estás en el centro, respondes desde presencia. La diferencia no está en lo que ocurre fuera, sino en desde dónde ocurre dentro. Este punto donde el cuerpo decide solo no es maligno, es protector, nació para sobrevivir. Pero cuando no es observado, se vuelve tirano. Quiere salvarte de todo, incluso de la vida misma. Te aleja del riesgo, del cambio, de la intimidad, de la verdad. Y lo hace con una lógica incuestionable: evitar dolor a cualquier costo. El problema es que el costo suele ser tu autenticidad, tu coherencia, tu paz. Las tradiciones profundas no intentaban silenciar este punto. Enseñaban a quedarse con él, a sentirlo sin huir, a observar cómo surge la tensión antes de la palabra, el impulso antes del gesto, la contracción antes del pensamiento. Porque el momento en que lo ves nacer es el momento en que deja de gobernar. Cuando ese reflejo es llevado a la luz de la conciencia, algo se reordena. El cuerpo comienza a esperar. No desaparece la reacción, pero se suaviza. Se vuelve diálogo interno en lugar de mandato. Y en ese espacio nuevo, el ser humano recupera algo esencial: la capacidad de elegir desde el centro, no desde el sobresalto. Aquí comienza la verdadera alquimia. No cuando luchas contra tus reacciones, sino cuando las reconoces como antiguas guardianas cansadas. Cuando les devuelves su lugar sin permitir que dirijan tu vida. Cuando el cuerpo deja de traicionarte porque ya no necesita gritar para ser escuchado. Durante siglos se ha repetido la idea de que hay algo defectuoso en el ser humano, una especie de saboteador interno que nos empuja a equivocarnos, a caer, a repetir patrones que juramos haber superado. Pero las tradiciones más profundas enseñaban algo distinto. No existe un traidor interno, existe un guardián que nunca dejó de vigilar, incluso cuando ya no era necesario. Ese punto oculto del cuerpo no nació para hacerte daño, nació en un momento primitivo, cuando sobrevivir dependía de reaccionar rápido, de anticiparse, de no pensar demasiado. Fue creado en tiempos donde detenerse a reflexionar significaba no volver a levantarse. Por eso su lenguaje es la urgencia, su tono es la tensión y su método es la contracción. No razona, responde. El conflicto aparece cuando este guardián antiguo sigue actuando en una vida que ya no es la misma. El entorno cambió, pero él no. Sigue creyendo que todo es amenaza, que cada emoción intensa es peligro, que abrirse es exponerse, que confiar es perder control. Desde ahí, protege cerrando, cuida bloqueando, salva desconectando. Y entonces ocurre la paradoja. Cuanto más intenta protegerte, más lejos te aleja de lo que te haría sentir vivo. Te mantiene alerta, pero no en paz. Te mantiene a salvo, pero no pleno. Te mantiene funcional, pero no presente. No porque sea cruel, sino porque no sabe hacer otra cosa. Las enseñanzas antiguas decían que el verdadero problema no es este guardián, sino el olvido del centro. Cuando el ser humano deja de habitar su eje, los sistemas periféricos toman el mando. Cuando no hay presencia, hay reacción. Cuando no hay conciencia, hay automatismo. El cuerpo no traiciona, reemplaza. Este guardián interno toma el control cuando percibe vacío de dirección. No confía en una conciencia ausente. Si no estás en casa, él se sienta en el trono y gobierna con las herramientas que conoce: miedo, prisa, defensa, anticipación constante. Desde ahí nacen los impulsos que luego lamentas, las palabras que no representan tu verdad, las decisiones que no reflejan tu sabiduría.
Las tradiciones iniciáticas enseñaban que la solución nunca fue eliminar al guardián, sino reeducarlo. No se le combate, se le reconoce, se le agradece, se le devuelve su lugar original. Custodiar, no dirigir. Cuando el centro vuelve a habitar el cuerpo, el guardián se relaja, baja las armas, deja de gritar. Este proceso no ocurre con afirmaciones ni con fuerza de voluntad. Ocurre con presencia sostenida, con respiración consciente, con permanecer en el cuerpo incluso cuando resulta incómodo. Porque cada vez que eliges quedarte en lugar de huir, algo profundo aprende que ya no está solo, que el mando volvió al centro. Entonces sucede algo silencioso pero decisivo. El cuerpo deja de reaccionar antes que tú. La respuesta ya no nace del sobresalto, sino del arraigo. El impulso ya no arrastra, informa. La tensión ya no gobierna, señala. Y el antiguo guardián, por primera vez, descansa. Aquí se rompe la ilusión de la traición. Comprendes que nunca hubo un enemigo interno, solo una parte cansada de sostenerte sin guía. Y cuando el ser humano recuerda cómo habitar su centro, el cuerpo deja de luchar contra la vida y empieza a cooperar con ella. Recuperar el mando interno no es un evento místico repentino ni una experiencia extraordinaria reservada para iniciados. Es un proceso cotidiano, silencioso y profundamente práctico. Las tradiciones antiguas insistían en algo simple pero exigente. El cuerpo aprende por repetición, no por comprensión intelectual. No basta con entender lo que ocurre. Hay que encarnarlo una y otra vez, hasta que el centro vuelva a ser hogar. El primer consejo es detener la huida interna. Cada vez que surge incomodidad, una emoción intensa, una presión en el pecho, un nudo en el vientre, el impulso automático es escapar, distraerse, racionalizar, tensarse, reaccionar. La práctica aquí es radicalmente opuesta: quedarse, permanecer con la sensación sin intentar cambiarla, no analizarla, no nombrarla, solo sentirla. Ese acto aparentemente pequeño envía un mensaje profundo al sistema interno. Estoy aquí, no hay peligro, ya no necesitas tomar el control. El segundo consejo es reconciliarte con la lentitud. El guardián interno vive en la prisa, se activa cuando todo va demasiado rápido, cuando no hay espacio para habitar el cuerpo. Introducir lentitud consciente en acciones simples, caminar, beber agua, respirar, sentarse, reeduca el ritmo interno. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde dentro. Cada gesto lento es una señal de seguridad que desactiva la vigilancia excesiva. El tercer consejo es hablar menos hacia afuera y escuchar más hacia adentro. Muchas reacciones corporales se intensifican cuando la palabra se usa como defensa. Las tradiciones contemplativas enseñaban a guardar silencio en momentos de activación, no como represión, sino como contención sagrada. El silencio consciente permite que la energía que antes salía en impulsos se reorganice internamente. No todo necesita ser dicho. A veces solo necesita ser sentido y atravesado. El cuarto consejo es reocupar el cuerpo con presencia diaria, no de forma intensa ni forzada, sino constante. Llevar la atención a los pies al caminar, a la respiración al sentarse, al peso del cuerpo al acostarse. Estos actos simples le devuelven al centro su lugar natural. Cuando el centro está habitado, los sistemas periféricos se relajan. El cuerpo deja de anticipar amenazas que ya no existen. El quinto consejo es honrar al guardián sin obedecerlo. En lugar de luchar contra la tensión, agradécele su función. Reconocer su intención protectora desactiva el conflicto interno. La lucha lo fortalece, el reconocimiento lo suaviza. Puedes sentir la activación y al mismo tiempo elegir no actuar desde ella. Esa elección consciente es el verdadero acto de soberanía interior. Por último, confía en el proceso invisible. El cuerpo no cambia de un día para otro.
Las antiguas enseñanzas hablaban de descongelar capas. Cada presencia sostenida derrite una. Cada respiración consciente afloja otra. No busques resultados inmediatos. Busca coherencia. El cuerpo responde a la constancia, no a la exigencia. Cuando estos consejos se integran, algo profundo ocurre. El cuerpo deja de sentir que está solo. Y cuando deja de sentirse solo, ya no necesita traicionar, reaccionar ni proteger en exceso. Solo acompaña, solo coopera, solo habita. Llegamos al final, pero en realidad este es el verdadero comienzo, porque todo lo que has escuchado no apunta a aprender algo nuevo, sino a recordar algo antiguo. El cuerpo no te ha traicionado, nunca lo hizo. Lo que ocurrió es más sutil y más humano. Se quedó solo demasiado tiempo. Aprendió a proteger sin guía, a reaccionar sin centro, a sobrevivir sin presencia. Y cuando eso sucede, la tensión se vuelve lenguaje y el dolor se vuelve mensaje. El llamado nervio de Judas no es un enemigo oculto ni una falla interna. Es un guardián malentendido, una función que asumió el mando cuando la conciencia se ausentó. No por maldad, sino por lealtad. Como un sirviente que, al no recibir órdenes, empieza a gobernar la casa para que no colapse. El problema nunca fue su existencia. El problema fue el abandono del trono interior. Las tradiciones antiguas eran claras en esto. Cuando el centro está habitado, nada más necesita mandar. El cuerpo entra en coherencia cuando siente dirección. No una dirección impuesta desde la mente, sino una dirección encarnada, silenciosa, estable. La presencia no grita, no controla, simplemente está, y ese estar reordena todo. Quizá ahora puedas mirar tu tensión, tu cansancio, tus reacciones automáticas con otros ojos, no como defectos que hay que corregir, sino como señales de desconexión que piden algo mucho más profundo que soluciones rápidas. Piden regreso, piden intimidad contigo mismo, piden que vuelvas a habitar tu cuerpo como un territorio sagrado, no como una máquina que debe rendir. No necesitas eliminar nada, no necesitas luchar contra tu propia biología, no necesitas purificar, forzar ni corregir. Lo único que se te pide es presencia sostenida. Cada vez que eliges quedarte en el cuerpo en lugar de huir, algo se reordena. Cada vez que respiras sin intención de cambiar nada, el sistema aprende que ya no está solo. Cada vez que escuchas una sensación sin juzgarla, el antiguo guardián baja la guardia. Y entonces ocurre lo más importante. El cuerpo deja de actuar como traidor y vuelve a ser aliado. La energía que antes se gastaba en tensión se convierte en claridad. La reacción se transforma en respuesta. El ruido interno se vuelve silencio habitable. No porque hayas vencido al cuerpo, sino porque finalmente regresaste a él. Este no es un camino de perfección, es un camino de coherencia. No busca control, busca alineación. No promete ausencia de dificultad, promete presencia en medio de ella. Y eso lo cambia todo. La verdadera traición no fue del cuerpo hacia ti, fue de la conciencia hacia sí misma. Y la verdadera sanación no es corregir el sistema, es volver a casa.